Hello, my dear students. How are you today? I really hope you are fine. En clases anteriores has aprendido a comparar. Has aprendido las estructuras as, than, more than, que son las estructuras equivalentes a tan, como, más que, ¿verdad? En el día de hoy vas a aprender la estructura que te escribo a continuación. Que sería entonces el equivalente a la más o el más. Si lo has visto y has entendido, te invito a que veas el tema de la clase. Topic: Comparing people and things. Comparing people and things. Y esta sería la clase número 3. Pues vamos a ver la tercera forma de comparar, que es superlatives. Superlatives. Los superlativos los usamos para comparar un elemento de un grupo con más de dos elementos de ese mismo grupo. Pero bueno, te propongo que veas las próximas presentaciones para que veas a qué me refiero. Recuerda, un elemento de un grupo con el resto de ese mismo grupo. Veamos. The Everest is the highest peak in the world. The Everest is the highest peak in the world. El Everest es una montaña y es la más alta en el mundo. Quiero que notes la estructura que tienes dibujada en blanco. The y est. High significa alto. Bien, en este caso pudimos haber dicho Mount Everest, que es el nombre real de esta montaña. Ya lo ves, estamos comparando una montaña con el resto de las montañas del mundo, y en este caso esta es la más alta. The Orinoco River is one of the longest rivers in South America. The Orinoco River is one of the longest rivers in South America. Y aquí lo tienes, un río que debes conocer de memoria, pues queda en tu país, está en tu país, en Venezuela. Bueno, pues quiero que sepas que es uno de los más largos de Sudamérica. Y aquí estamos estableciendo la comparación de este río con todos los ríos de Sudamérica. Aquí tienes el tercer ejemplo. Dice, Mexico City is the most inhabited city in the world. ¿Y qué significa? Quiero que notes que hay unas letricas en blanco. Dice que es la más populosa ciudad en el mundo.
Mexico City is the most inhabited city in the world. Ya lo sabes, the most siempre lo usamos con los adjetivos largos, como es el caso de inhabited, que significa populoso o habitado. Pero claro, los adjetivos deben sufrir cambios para que puedan ser usados en el modo superlativo, como han sido cambiados en el comparativo y en otras estructuras gramaticales. Te propongo que veamos esos cambios en las presentaciones, uno por uno. Y aquí tienes un adjetivo que conoces de memoria. Conoces además porque lo hemos estado usando en todas estas clases para explicarte las estructuras comparativas. ¿Sabes que termina en una sílaba acentuada? Pues es un monosílabo. En este caso, tienes la I entre dos consonantes. Y como vamos a agregarle el sufijo que comienza con vocal, pues entonces necesitamos doblarle la consonante y agregarle EST. Además, debes anteponerle el artículo definido the. The thinnest sería, entonces, el equivalente de lo que decimos en español como la más delgada o el más delgado. Y aquí tienes el adjetivo tall, que también conoces y que seguramente habrás notado que no tenemos que doblarle la consonante, pues ya la trae doble, ¿verdad? Entonces únicamente tenemos que agregarle el sufijo EST y anteponerle el artículo definido the. Sería entonces the tallest, equivalente a la más o el más alto. Y aquí tienes otro adjetivo, simple, que ya conoces que significa simple o sencillo, ¿verdad? Conoces también que termina en una vocal, por lo que únicamente tienes que agregarle la S y la T y anteponerle el artículo definido the. Entonces, the simplest, que sería la más sencilla o el más sencillo. Fácil, ¿verdad? Y aquí tienes el adjetivo pretty. Ya sabes, termina en Y. ¿Qué pasa con esta vocal? Disculpen, consonante. Bueno, esta consonante se cambia por la I latina y se le agrega EST. ¿Ya ves? Además, le ponemos la palabra the antes. Sería entonces the prettiest, la más bonita.
Y aquí tienes un adjetivo largo, ya lo conocías. Recuerda seguramente que para los comparativos nada más que tenías que usar 2 palabras, no tenías que hacerle ningún cambio ortográfico. Bueno, pues aquí también, solo que debes agregarle las siguientes palabras. Tienes aquí the y most. The most comfortable, que sería el equivalente a el más cómodo o lo más cómodo. Ya lo sabes, para los adjetivos largos no tienes que hacer ningún cambio ortográfico. Únicamente le antepones las palabras the y most. También habías aprendido que habían palabras, adjetivos en este caso, como bueno y malo, que necesitaban algún cambio estructural para representar el comparativo y el superlativo. Entonces, veamos en la siguiente presentación los irregulares en el caso de los superlativos. Veamos. Aquí tienes irregular superlatives, irregular superlatives. Y tenías, como en las clases anteriores, los adjetivos good y bad. Habías aprendido que para el comparativo de good era better than. Bueno, para el superlativo usamos the best, que como habrás visto seguramente en alguna revista quizás, significa lo mejor o el mejor. Para bad tenemos otra forma, que sería en este caso the worst, que sería lo peor. Ya lo sabes, para estos adjetivos good y bad existen únicos superlativos, que serían en este caso the best y the worst. Bueno, quiero que recuerdes que el equivalente aquí es, por ejemplo, the best sería lo mejor o el mejor. Y the worst sería lo peor o el peor. Recuerda que estás comparando un elemento con el resto de los elementos de su grupo. Ya sabes, si vas a decir que alguno de tus compañeros es el mejor estudiante del aula, dirías, Peter, por ejemplo, is the best student in my class. Ya sabes, the best, el mejor. The worst, el peor. Ya estás en condiciones de hacer el primer ejercicio de la clase. ¿Te parece? Bueno, te invito a que veamos el enunciado. Exercise number 1. Exercise number 1. Choose A or B in each situation. Choose A or B in each situation. ¿Qué tienes que hacer? Escoger la A o la B en cada situación.
Y aquí tienes 3 niñas. Exactamente, la primera parte se va a referir a 3 niñas. Y aquí tienes, Gloria is 9 years old. Gloria is 9 years old. Tanya is 10 years old. Susana is 7 years old. Y ahora tienes 2 partes a escoger. Susana is the youngest of the 3 o Susana is older than Tanya. Te repito las 2 partes que tienes a escoger. Susana is the youngest of the 3 o Susana is older than Tanya. ¿Cuál será la correcta? Ya sabes el significado de estas 3 oraciones. ¿Sabes cómo expresamos la edad en inglés? Entonces, Gloria is 9 years old significa que tiene 9 años. Tanya is 10 years old, 10 años. Y Susana is 7 years old, tiene 7 años. Entonces, las 2 partes que tienes a escoger sería Susana is the youngest of the 3, la más joven de las 3. O Susana is older than Tanya. Susana es mayor que Tanya. ¿Cuál es la real? Y aquí tienes la segunda parte del ejercicio. Dice así: The Atlantic Ocean is deep. The Pacific Ocean is very deep. La primera parte a escoger. The Pacific Ocean is deeper than the Atlantic Ocean. Luego tienes The Pacific Ocean is the deepest. Si aquí estás comparando 2 elementos y no uno de un grupo con el resto de los elementos del mismo grupo, entonces, ¿qué comparativo usarías? Repito todo para que escuches otra vez. The Atlantic Ocean is deep. The Pacific Ocean is very deep. The Pacific Ocean is very, very deep.
the Pacific Ocean is deeper than the Atlantic Ocean. Y, the Pacific Ocean is the deepest. Bueno, y aquí te estamos dando información geográfica. ¿Qué te parece? Inglés con geografía. El océano Atlántico es profundo. Puedes darlo también como amplio, extenso. Y tienes the Pacific Ocean is very deep. Como ya conoces, very significa muy, ¿verdad? Entonces sí, deep significa profundo, extenso. Very deep significa muy extenso, o muy profundo. Entonces, tienes the Pacific Ocean is deeper than the Atlantic Ocean. Más profundo que, en el caso, el océano Pacífico, más profundo que el océano Atlántico. Y tienes la otra parte, the Pacific Ocean is the deepest. El océano Pacífico es el más profundo o más extenso. ¿Cuál escogerías? Y aquí tienes la tercera parte, que me imagino que sea bastante difícil para ti escoger entre estas deliciosas frutas. Pero bueno, veamos. Dice, pears are delicious. Bananas are delicious too. Apples are very delicious. La parte primera diría, bananas are more delicious than apples. Y la segunda a escoger, apples are the most delicious of all. Ya sabes, pears significa peras, bananas significa, ya sabes, bananos o plátanos, y apples significa manzanas. Entonces, pears are delicious. Las peras son deliciosas. Ya conoces ese adjetivo. Bananas are delicious too. Y too es la palabra que hace el equivalente a también, una de los equivalentes a también en el español. Entonces quedaría, bananas are delicious too. Las bananas también son deliciosas. Apples are very delicious. Las manzanas son muy deliciosas. Entonces tienes la primera parte a escoger. Las bananas son más deliciosas que las manzanas, o las manzanas, en el segundo caso, son las más deliciosas del grupo o de todas. ¿Cuál escogerías tú?
Seguramente que pudiste encontrar la respuesta correcta a cada parte. Si es así, te invito a que veamos las respuestas en la presentación. Gloria is 9 years old. Tanya is 10 years old. Susana is 7 years old. Y la respuesta correcta es Susana is the youngest of the three. The Atlantic Ocean is deep. The Pacific Ocean is very deep. The Pacific Ocean is deeper than the Atlantic Ocean. Y esa es la respuesta correcta. Veamos el tercero. Aquí tienes la forma comparativa, air than, porque estás comparando dos elementos, ¿verdad? Fíjate que en este caso no estás comparando un elemento de un grupo con el resto de ese mismo grupo. Tienes dos y estás estableciendo la característica de que uno es más extenso o profundo que el otro. Por eso es que usas The Pacific Ocean is deeper than the Atlantic Ocean. Pears are delicious. Bananas are delicious too. Apples are very delicious. Y la correcta sería Apples are the most delicious of all. ¿Por qué? Pues estás comparando las manzanas con dos elementos del mismo grupo. El grupo sería frutas. ¿Cuáles serían los otros elementos? Bueno, las peras y las bananas. Entonces, recuerda, en este caso, escogemos la segunda parte porque estamos comparando un elemento con el resto de los elementos del mismo grupo. Apples are the most delicious of all. A continuación vamos a combinar las formas comparativas air than, more than y las que hemos aprendido hoy. Vas a ver en pantalla el video con el que trabajamos en clases anteriores. Pero primero que esto vas a ver el ejercicio en pantalla y te voy a explicar qué tienes que hacer. Te invito a que lo veamos. Exercise number 2. Listen to the conversation in the video again and complete the dialogue on the screen. Then change the information and practice it with the classmates. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, escuchar la conversación en el video nuevamente y completarlo con la información que puedas extraer del mismo. Luego vas a cambiar la información y vas a practicarlo con tu compañero más cercano. Quiero que cambies la información por quizá alguna que puedas dar de tu propia información personal. Y quiero que lo hagas usando la estructura del superlativo, la que estamos explicando en esta clase de hoy.
Y aquí vas a tener la conversación. Is this your house? Oh no, my house is... Y tienes un espacio en blanco. Tienes coma, tienes una forma comparativa, tienes and, que como conoces significa y, es la conjunción y del español. Y luego la persona sigue comparando. Y luego tiene OYC, que significa, ya veo. Y este es el diálogo que tienes que completar con el video que vamos a ver a continuación. Veamos. Is this your house? No, this is not my house. My house is bigger, more comfortable, and more beautiful. Oh, I see. Bueno, no fue muy difícil, ¿verdad? Te invito a que veamos entonces las respuestas. Is this your house? Oh no, my house is bigger. Y aquí tienes el comparativo air únicamente porque no tienes el segundo aspecto a comparar. Recuerda que cuando tenemos los dos aspectos a comparar, usamos además la palabra than. Aquí tienes my house is bigger. More beautiful and more comfortable. Más bella y más cómoda. Recuerda, ahora lo que deseo que hagas es que cambies estos mismos adjetivos a la forma superlativa y la repases con tu compañero más cercano oralmente. Tienes un pequeño tiempo para esto.
Espero que hayas tenido éxito en tu práctica dialogada. Si es así, te felicito. A continuación, te propongo que veamos el refrán que te traigo para hoy. Saying, saying. Y este refrán te trae una forma comparativa, que sería better late than never, que es el equivalente al refrán que tenemos en español como mejor tarde que nunca. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Me parece que hasta aquí has aprendido las 3 formas comparativas que tenemos en el inglés. As, tal como, er than y more than, más que, y this o the most, la más o el más. Si has aprendido todo, te sugiero que te acerques a tu facilitador para que te dirija a los ejercicios que tienes en el cuaderno para que los realices en casa de un modo, o sea, para que repases y uses estos contenidos en esos ejercicios. Si esto es todo, entonces es hora de decir goodbye.